Si estás empezando en el mundo de las inversiones y en el mundo del trading, una de las páginas que te vas a encontrar para trabajar sí o sí es tradingview.com. Es una de las páginas más completas para analizar, sobre todo desde el punto de vista gráfico, cualquier activo financiero del mundo. Ahora, uno de sus principales inconvenientes que puede tener esta página es que tiene muchísimas herramientas, muchísimas opciones y tal vez nos podemos perder un buen rato aprendiendo a utilizarlas. Hoy te voy a enseñar a cómo configurar su gráfica, la cual es la herramienta que vas a utilizar mucho más durante este mundo en las finanzas. Bueno, amigas, y aquí estamos ya en una gráfica de la plataforma de tradingview.com, el cual por lo general, cuando tú estás empezando en esto, como te estás registrando, y si no estás registrado, en la descripción te dejo un video donde hablamos la parte del registro y todo lo que conoce la parte básica. Y por lo general te va a venir la gráfica así como tú la estás viendo, blanca, ¿ok? Blanca, con pocos movimientos, con pocos sectores, ¿ok? De manera que tú puedas empezar a configurarla a tu gusto, ¿ok? A tu gusto. Hay personas que les gusta este tema claro, ¿ok? Y hay personas que les gusta el tema oscuro. En lo personal me gusta el tema oscuro, así que es lo primero que vamos a empezar a modificar, ¿ok? Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a colocarnos el cursor en cualquier parte del gráfico que no sea sobre las velas. Hacemos clic derecho y en la parte inferior vamos a encontrar donde dice paletas de colores y dice la sección oscuro y claro. Vamos a hacer clic en la sección oscuro. ¿Ok? Repito, esto es gusto personal. ¿Ok? Cada quien lo puede colocar en la sección que más le guste. Igualmente, todo esto se va a poder modificar y ya te vas a ir dando cuenta poquito a poco cómo nosotros vamos a ir haciendo esa situación. ¿Ok? Bueno, ya luego que tenemos aquí, tenemos dos zonas donde nosotros podemos ir a empezar a buscar nuestras opciones de modificar el gráfico. La primera es en la parte superior derecha. Vamos a encontrar una ruedita como especie de un engranaje y vamos a hacer clic ahí y vas a encontrar la opción de configuración del gráfico. ¿Ok? Pero igualmente, haciendo clic derecho sobre la pantalla, vamos a ir a la parte inferior y buscamos también el engranaje donde dice opciones de configuración. ¿Ok? Por aquí en la parte baja. De cualquiera de las dos formas se pueden encontrar. Hay que estar atento porque esta página obviamente hace actualizaciones y a veces cambia de un lugar a otro los botones, pero las funcionalidades siguen siendo las mismas. Por lo tanto, este tutorial te va a servir igual si lo estás viendo en años posteriores. Muy bien, entonces ya tenemos esta opción. Vamos a hacer clic donde dice opciones de configuración y vamos a ir primero a la parte de arriba donde dice símbolo. ¿Ok? En la parte superior, el primer menú donde dice símbolo, para que empecemos a observar las opciones. Cabe resaltar que en lo personal no las uso todas. Hay muchas cosas que no uso. ¿Ok? Yo te voy a ir tratando de explicar cada una de ellas y obviamente las que a mí me gustan más o cómo me gustaría más configurar estos gráficos. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí es mantener donde dice color de barras en función del cierre anterior. Si lo colocamos con el cierre del día anterior, hacerle clic o no. Eso por lo general viene por defecto sin colocarlo y yo no lo uso. Luego vamos a encontrar donde dice cuerpo, bordes y mecha. Esa sería la segunda sección. Esto significa es para configurar nuestras velas japonesas, ¿ok? Nuestras velas, el color de las velas. Normalmente cuando el precio está ascendente se usa el color verde y cuando el precio está descendente se usa el color rojo. Pero eso es algo que tú puedes cambiar. Tú puedes darle clic donde dice cuerpo, darle clic y colocarlo, por ejemplo, en blanco y fíjate cómo te sale ahora la vela japonesa en blanco y la otra, la que está en rojo, la puedes colocar púrpura y ves cómo te va cambiando el color. Igualmente puedes hacer con los bordes, le puedes cambiar el color a los bordes si es de tu placer, ¿ok? O simplemente igual a las mechas, que son los hilitos pequeños que salen por arriba o hacia abajo, también puedes tener un color en particular
distinto al que a ti te guste, donde está toda esta gama de colores. Otra opción que también tienes es que, por ejemplo, puedes cambiar el color de la vela al color que a ti te guste y de repente tú no la quieres tan intensa, digamos que tú el cuerpo del púrpura lo quieres púrpura, pero no lo quieres tan intenso. Entonces en la parte inferior vas a tener un nivel de opacidad, ¿ok? Y lo puedes ir desplegando a un lado o al otro y te puede quedar inclusive tipo vela hueca, o sea, como que si no tuvieses nada ahí, o lo puedes dejar con una intensidad un poco más clara. Igualmente lo puedes hacer con los bordes, igualmente lo puedes hacer con las mechas, ¿ok? Eso ya viene en gusto de la persona. En lo personal, yo prefiero dejarlo como viene por defecto, ¿ok? En verde y rojo, en lo personal, pero ustedes lo pueden modificar, ¿ok? Ahora viene aquí, líneas de precio. Nosotros vamos a tener esta primera casillita, una línea de precio, que es donde se está moviendo el precio en este momento, él nos va haciendo una pequeña línea. Fíjense aquí, una pequeña línea punteada que nos va señalando junto con la barra donde están los precios, que está aquí en color rojo, donde se está moviendo el precio. Esto es algo que para mí sí me parece útil, ¿ok? De mantenerlo, nos da una precisión más fiable con respecto al nivel de precio que estamos manejando. Esa línea la puedes hacer más gruesa y la puedes también cambiar de color como tú prefieras, ¿ok? Como más te guste. Pero yo igual prefiero dejarla finita, como está predeterminada, de manera de que yo sé dónde está la línea, pero no importa que no esté tan fuerte, ¿ok? Luego nos vamos a encontrar con otra opción que se llama cierre del día anterior. Esto simplemente nos va a marcar a qué nivel de precio cerró el día anterior. Cuando lo seleccionamos, nos va a salir una línea. Fíjense que la primera que sale por defecto es una pequeñita que está aquí. No sé si será visible para ustedes, pero igualmente la podemos cambiar de color. Podemos colocarla blanca y colocarla más gruesa. Ahora sí es visible para el efecto de la grabación en pantalla. Y esta línea lo que nos dice es que a este nivel de precios hubo el cierre de la sesión del día anterior. Entonces esto nos da una referencia de que si el precio estamos por arriba o por abajo de la sesión anterior. ¿Ok? Cuando hagas tus análisis es algo que tú vas a utilizar. Lo que yo no haría es dejarlo tan grueso. Lo pudiésemos colocar pero con una situación un poco más finita, como simplemente un nombre de referencia para que no entorpezca mucho tu visión del gráfico, ¿ok? También vamos a colocar otra sección que dice máximos y mínimos y ahí lo que nos dice es que dónde está ubicado el precio máximo y mínimo en estos últimos periodos, ¿ok? Si nosotros hacemos clic, vamos a aumentar la temporalidad para verlo más claro, nos vamos a dar cuenta y vamos a colocarle un poquito más fuerte porque ahí a simple vista para ustedes probablemente no lo vayan a observar. Vamos a ampliarlo aquí para que podamos ver, ¿ok? Entonces vamos a colocarle un color un poco más fuerte, más gruesa las líneas y aquí están líneas blancas. Ahora sí sale. Fíjate que nos está marcando este rango de precios con respecto a lo que esté en pantalla. O sea, depende de los datos que estén en pantalla, el máximo y el mínimo nos los va a marcar igual en este caso con unas líneas, la colocamos de color blanco, ¿ok? Y de puntos suspensivos. Esa línea nos está marcando la zona de rango del mínimo precio alcanzado en el último periodo y en el máximo. Pero este periodo depende a los datos que estés viendo en pantalla. ¿Son útiles? Sí. ¿La colocaría siempre? Pues sinceramente yo no, ¿ok? Pero si la quieres colocar, igualmente aquí le puedes cambiar el grosor, le puedes cambiar el color, si te apetece para mantener atento de los mínimos y los máximos de lo que estás observando en pantalla. ¿Ok? Fíjate que si yo me acerco un poquito más, ella se reduce. Si yo estoy mostrando menos, ¿verdad? Va cambiando es lo que estés mostrando en pantalla. Si aumentas lo que estés mostrando en pantalla, se amplía el rango de máximos y mínimos, ¿ok? Luego vamos a tener otra opción que dice compra y venta Big and Ask. Y aquí nos va a salir unas líneas muy pequeñitas que tal vez no percibas rápido. Hay que buscar en otro activo para que lo puedas tal vez. Vamos a, por ejemplo, el dólar contra el yen. Y aquí tal vez sí lo vamos a ver. Y vamos a cambiar de color. Vamos a bajar un poquito la temporalidad para verlo más claro.
Y esto simplemente nos marca que para ese broker, a qué nivel está el precio de compra y el precio de venta. ¿Ok? Vamos a acercarnos más. Son dos pequeñas líneas. Aquí está en azul y en rojo, pero podemos cambiarlo igual. Podemos colocarle blanco y podemos colocarle verde. Y fíjate cómo las líneas ahora sí se van señalando. Digamos que la diferencia entre esos es lo que llamamos spread. ¿Ok? Spread, el spread de la plataforma. Eso va a variar dependiendo del broker que tú estés utilizando. ¿Ok? Igual lo puedes dejar, lo puedes quitar. En mi caso, yo prefiero no colocarlo. ¿Ok? Esa opción no prefiero no colocarla. Luego vas a encontrar otra sección mucho más abajo. ¿Ok? Estamos en la primera del símbolo que nos habla acerca de la precisión y la zona horaria. Yo esto lo dejo determinado, prefiero no enredarme con estos niveles de precisión. Y la zona horaria sí es importante cambiarla y ajustarla o a tu país o a una zona neutral del mercado que tú estés utilizando. Muchas personas lo colocan directamente o si están operando futuros o están operando en la bolsa de Nueva York, lo colocas con la bolsa de Nueva York de manera que estés atento a la apertura, ¿ok? O si estás operando mercados, digamos, a swing trading o con mi caso, estoy operando en caso de criptomonedas o movimientos más largos, simplemente lo coloco en la hora de mi país, selecciono, en mi caso yo estoy en Caracas, eh, Venezuela, coloco UTC-4, pero también está la opción de que si tú operas un mercado específico de un país específico que abre a una hora específica, pues lo coloques a la hora de ese mercado, de manera que puedas tener una información más veraz justo en el momento que está ocurriendo. Que digamos que no tengas un desbalance mental y confundirte con la hora. Esa sería una buena opción. En mi caso, como trabajo criptomonedas, mercados 24 horas, mercados a largo plazo, lo voy a dejar en UTC Caracas, ¿ok? Eso lo voy a colocar yo. Pero ya cada quien buscará la opción, si su país o simplemente dejarlo en la hora del mercado que está trabajando. Y con eso, bueno, terminamos la primera sección de la parte del símbolo. Ahora nos vamos a las líneas de estado, ¿ok? La segunda opción que tenemos en configuración de la gráfica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Lo primero que va a salir es el título, ¿ok? La opción del título. ¿A qué se refiere el título? Al activo que estamos analizando. En este caso, fíjate que tenemos en la parte superior izquierda, donde dice dólar estadounidense, yen japonés, ¿verdad? Punto 30 o ANDA, que es la plataforma. Este es el broker. ¿Ok? Este es el broker que está aquí y este es el nombre que está más atrás del símbolo que estamos trabajando. Entonces tú lo puedes colocar, lo puedes quitar. Yo sí lo utilizo, obviamente es más fácil para visualizar qué estoy haciendo en el activo. Ahora, tienes varias opciones aquí. Puedes dejarle solamente la descripción, puedes solamente dejarle el ticker. El ticker es cómo se identifican esto dentro de las plataformas. En este caso es USD que sería el ticker del dólar yen. ¿Ok? O puedes dejarlo los dos. Puedes dejarlo ticker y descripción. Es decir, el nombre del activo y el ticker donde se busca dentro de los análisis de activos financieros. Por lo general yo lo dejo predeterminado, me deja la descripción, pero tener el ticker y la descripción sería mucho mejor. Así te vas familiarizando, sobre todo si uno está empezando en este mundo, para irse familiarizando con los nombres y los tickers para nosotros ubicarlos en los diferentes lugares de plataformas, ¿ok? Luego vamos a tener dos valores que tenemos, que es los valores de OHLC y los valores de los cambios en la barra. Esto simplemente nos dice que los precios máximos y mínimos en el periodo. Esto por lo general yo no lo uso y si es para inversión realmente no es necesario tenerlo aquí en la pantalla, eso lo vamos a ver en otros lugares, ¿ok? Esto que está aquí que te estoy enseñando en la parte superior en el cuadrito rojo. Es muy raro que uno realmente utilice esa información y lo que hace es ocupar espacio visual. Yo prefiero quitarlos, ¿ok? Fíjate que al quitarlos se me quita y me deja un espacio mucho más limpio, pero ya eso será cuestión de tu gusto o no. Yo lo prefiero quitarlo. A veces tú me vas a ver en pantalla que se me quedan puestos, pero es bueno, cuando actualicé no me percaté, pero sería mucho mejor quitarlos, ¿ok?
Luego venimos a una sección que dice indicadores. ¿Ok? Aquí por defecto, él nos trae el indicador de volumen, pero quiero agregar otro. Vamos a agregar otro indicador que tal vez nos permita ver un análisis de cómo se va comportando esta opción. Vamos a agregar aquí el canal de Kellner como para poner un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Y fíjate que el canal de Kellner nos dice, aquí está, este es el canal de Kellner, estas líneas que vemos aquí azules y eso. En la opción que sale del lado izquierdo superior, no nos vamos a meter directamente con la configuración del canal, sino con qué es lo que nos muestra a nosotros aquí. Entonces tenemos el título, o sea, nos muestra el título, nos muestra la descripción o los argumentos y nos muestra los valores. ¿Ok? Todo eso lo encontramos en esta información del indicador. Pero como puedes observar, eso también quita bastante espacio, o sea, quita bastante espacio visual. Por lo tanto, ¿qué es lo importante tener? Tal vez el título, para saber qué indicador estás utilizando, si le estás explicando a alguien, él pueda tener ese conocimiento. Yo le quitaría los argumentos, ¿verdad? Y le quitaría los valores. Y así me queda la gráfica mucho más limpia, ¿ok? También puedes observar que si yo dejara, por ejemplo, los argumentos y los valores, él está ahí como si fuese un poco transparente el fondo. Si yo en la parte donde dice fondo lo coloco más intenso, ve que cuando pasa se coloca un negro oscuro muy intenso. Es como para resaltar más la letra a la hora de leerla, pero no es algo necesario. Le puedes quitar el fondo, ¿ok? O se lo puedes agregar. Yo preferiría dejarlo así, solamente el título. Sabemos qué indicador estoy manejando, pero sin nada. En su defecto, como estás empezando, déjale los argumentos para que veas la configuración que tiene el indicador. Pero los valores realmente no es necesario, lo que hace es ocupar espacio. ¿Ok? Vamos a la tercera opción que tenemos aquí en la configuración de la gráfica, que es acerca de las escalas. Vamos a las escalas. Hacemos clic ahí y aquí nos va a salir otras etiquetas. Vamos a hablar de la sección de etiquetas. ¿Qué es etiqueta? Simplemente es darle nombre a todo lo que nosotros estamos colocando en pantalla. Esta sección que está aquí. Fíjate que la primera que está desactivada es el nombre del símbolo. Si nosotros hacemos clic ahí, del lado derecho nos va a salir esta opción, que al lado del precio te va a salir el ticker, ¿ok? Del símbolo que estamos estudiando. En este caso es dólar contra yen japonés, pero si cambiamos a Bitcoin, nos va a salir BTC, ¿ok? Nos va a salir BTC, ¿ok? Contra USDT, en este caso. Eso para mí me parece estorbar un poquito más bien la imagen y prefiero no colocarlo porque ya tenemos el ticker en la parte superior izquierda. Entonces prefiero dejar solamente el precio, así queda un poco más visual. Repito, todo esto es a mi gusto, ¿ok? A mi gusto, pero ustedes ya están conociendo las opciones para que lo coloquen a los gustos de cada uno de ustedes, ¿ok? Luego vamos a tener el precio de cierre del día anterior del símbolo. Hacemos clic aquí y fíjate cómo nos va a salir otra opción. Este numerito que está aquí gris del lado derecho, te lo voy a dejar, está atento a la visión ahí. Coloca tus ojos atentos, ¿ok? Para que observes cómo si yo quito esa función, él se quita o lo puedo dejar. Esto depende, como dijimos, del uso que tú le puedas dar. En la sección de símbolos vimos cómo dejaba la línea, pero le puedes agregar el precio de cierre o no. En lo personal, yo no lo utilizo, pero es algo que sí puede ser bastante útil y dependerá de la utilidad que tú les des. ¿Ok? Igualmente, cuando hacemos clic donde dice compra y venta de Big Ass, donde vimos los símbolos, te coloca las líneas y aquí nos va a colocar exactamente el valor, ¿ok? Vean del lado derecho la línea verde y blanca que hemos colocado y esta sección que es el Big Ask. Si yo lo quito, no me sale el nombre y si lo coloco me va a salir como para saber dónde está el spread en ese momento del valor. Yo prefiero no colocar, ¿ok? Igualmente precio máximo y precio mínimo, fíjense cómo se nos colocan los valores del lado derecho. Esto puede ser tal vez útil tomando en cuenta para trabajar sobre todo rangos si estoy haciendo scalping. Es algo bastante interesante porque si el movimiento me pasa por arriba del precio máximo anterior, me puedo buscar movimientos al alza o al revés.
lo pudieses dejar o no. Yo no lo uso, pero sí sé que es algo bastante útil que se puede utilizar. Si lo quitamos, ¿ok? Ya no van a estar en pantalla. Ahora también vamos a tener el nombre de los indicadores y la información financiera. Si hacemos clic, fíjate que tenemos en este caso el canal de Kellner y cada línea que me genera ese indicador, ¿verdad? Cada línea que me genera ese indicador, lo que me está mostrando es el nombre del indicador en ese momento y el valor que tiene en ese momento, tanto la barra superior, la barra media o la barra inferior. Si tú lo usas cuando ves tus indicadores, perfecto, pero si no es algo necesario, yo pienso que mientras más limpia esté la gráfica, mucho mejor. Por lo tanto, prefiero quitar donde dice el nombre de los indicadores y los valores de los indicadores. Aquí hay otra opción que se llama sin superposición. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quito esto y agrego todos los demás valores, puede ser que un valor de un indicador esté al mismo nivel del máximo o al mismo nivel del mínimo. Si yo quito la superposición, se me van a colocar estos valores uno encima del otro y prácticamente puede ser que no nos deje ver. ¿Ok? No nos deje ver. Entonces, en ese caso, es recomendable colocar la etiqueta sin superposición. ¿Qué pasa? Él se coloca uno arriba del otro y aunque estén en el mismo lugar, te va a dar, te sigue dando la información en la pantalla. Ya dependerá del uso que tú le quieras dar. Yo por lo general sí lo dejo sin superposición, simplemente que le quito el valor a estos niveles de precios que podemos ir observando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por la parte baja? Aquí sí tenemos algo muy importante, ¿ok? Muy importante con respecto a la sección de escalas de precio. Y se trata de la cuenta atrás, ¿ok? Que nosotros podemos tener. Y aquí está otro que se llama el botón más. Esta cuenta atrás del cierre de barra sí es importante porque es el numerito que nos está diciendo aquí abajo del precio, cuánto le falta para que esa barra termine. O sea, cuánto le falta para que esa vela japonesa pueda cambiar a otra vela. Y eso sí es importante observarlo para saber el proceso de la temporalidad, cuánto me faltaría para que esa vela cambie a otra nueva y nosotros poder tomar decisiones. Eso sí, se lo dejo, ¿ok? Este botón más que tú puedes agregar o no colocar, si tú colocas el cursor sobre la línea del lado derecho, ves cómo se despliega un botoncito más. Al hacer clic ahí, te va a salir para añadir alertas, comprar, crear una orden o dibujar una línea horizontal. Es una forma de añadir funciones automáticamente cuando pasas el cursor por la línea de precio. Eso lo puedes dejar, sobre todo si vas a trabajar cuenta para operar dentro de la plataforma directamente con tu broker o en cuenta demo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el video de cómo operar en cuenta demo en la plataforma. ¿Ok? Entonces, tenemos también la siguiente opción que hablamos acerca de divisa y unidad. Siempre visible, visible al pasar el ratón o siempre invisible. ¿De qué estamos hablando de esto? En la parte superior vamos a tener un nombre que dice USDT aquí arriba. ¿Ok? Eso puede variar si es dólar, si es euro, si es yen, dependiendo del activo contra quien tú estés contrastando. En ese caso es Bitcoin contra Tether arriba. Eso lo puedes colocar visible, ¿no? Yo lo dejo visible porque realmente en ese lugar no ocupa espacio. No, no es algo que influye para nada, pero tú lo puedes, si tú quieres, lo puedes quitar, que esté siempre invisible, que no se coloque, o lo puedes colocar que solamente cuando pase el mouse se haga visible, pero eso no estorba. Prefiero dejarlo siempre visible por cualquier cosita chequear, ¿ok? También puedo hacer clic y bloquear la relación precio-barra. ¿Eso para qué me sirve? Realmente no sé para qué, pero hay gente que lo usa. O sea, cuando empiezas a mover la gráfica, mantiene la misma relación a pesar de que pongas el precio hacia arriba o hacia abajo. Si alguien le da utilidad, lo utiliza. Yo no lo coloco, ¿ok? Aquí donde dice colocación de escalas, está en automático. También vamos a tener apilar a la izquierda, apilar a la derecha. ¿Qué significa eso?
que la escala que estamos trabajando, esta que está de precio, yo la puedo colocar también a la izquierda, me sale del otro lado. Eso dependerá de tu utilidad, ¿ok? La puedo dejar a la derecha o la puedo dejar en automático, ¿ok? Ahora, normalmente viene por defecto en automático. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo agrego para comparar otros activos, por ejemplo, yo quiero agregar y voy a comparar Bitcoin contra el SP 500, automáticamente él me va a ir ubicando una escala a la derecha y la otra escala a la izquierda. Pero yo con esto puedo colocar, decir que todas las escalas estén hacia el lado derecho. Entonces voy a tener la primera, va a ser la escala de Bitcoin y la segunda la del SP 500 con el cual yo estoy comparando. Y si voy a agregar más cosas, la puedo ir apilando a un lado o al otro. Esto sí es algo bastante útil dependiendo de lo que a ti te guste, ¿ok? Dependiendo de lo que sea por ahora, mientras estés empezando, lo puedes dejar en automático. Pero ya después dependerá de ti hacia dónde lo quieras ir llevando de un lado o al otro, ¿ok? Entonces, bueno, si ya has llegado hasta aquí, recuerda que te puedes ir suscribiendo al canal, que todavía nos queda información para dar con respecto a la configuración de la gráfica, ¿ok? Muy bien, vamos ahora entonces a ubicar dónde está la escala de tiempo, el día de la semana, el formato de fecha y el formato de horas. Esto se va a ubicar en la pantalla en la parte inferior derecha, ¿ok? Aquí vamos a tener, ¿verdad? La escala de las fechas y la escala de la hora, si la quieres que sea en 24 horas o la quieres que sea en formato de 12 horas. Aquí tú lo puedes cambiar en formato de 12 horas, donde va a tener AM o PM, o dejarlo en 24 horas. Esto dependerá de cómo estés acostumbrado a tú llevar el horario. Y el otro, el formato de fecha, no me parece algo tan relevante, pero si tú quieres cambiar el formato como salga, si es abreviado, un poquito más extenso, con el año, como más te guste, lo puedes colocar ahí. ¿Ok? Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a la otra sección que ya habla de apariencia. Y aquí nos vamos a empezar a meter con el fondo. ¿Ok? El fondo vamos a obtener, podemos utilizar dos colores o podemos utilizar uno solo. Eso depende. Fíjate que podemos usar uno sólido, que podemos cambiar el color que nosotros queramos, el color de fondo que más te guste. ¿Ok? Normalmente se usan es blanco, gris y negro. Son los colores que más podemos ir observando nosotros. Ya dependerá de tu gusto. Ahora, hay que entender que uno pasa mucho tiempo, muchas horas delante del ordenador. Entonces hay que buscar colores que no peguen tanto a tu vista. ¿Ok? Puedes colocarlo también de forma degradado con la función de gradiente y vas a tener dos colores. Tú puedes colocar en un lado amarillo, el negro o azul, y fíjate que te va a salir como una forma de degradado. Hay colores que son muy lindos, pero por lo menos este tipo de combinaciones, probablemente en un par de horas ya vas a tener tus ojos un poco irritados, ¿ok? Pero puedes colocar la combinación que tú guste, que te parezca más acertada de acuerdo a tus opciones. Entonces ya sería cuestión de la que a ti te guste. Yo prefiero dejarlo lo más oscurito posible, tal vez un poquito de dos colores, gris y negro, o al revés, negro primero, un poquito gris, y ahí vamos, como decir, configurando un poco para que no quede tan fuerte en la vista. Vas a observar que también vamos a tener líneas verticales en las cuadrículas y líneas horizontales en las cuadrículas. Estas líneas que tú estás viendo en el fondo, eso lo puedes quitar o lo puedes dejar dependiendo. A mí me gusta dejarlas porque me sirven de líneas guías. Lo que no me gusta es que resalten tanto. Entonces, las verticales, fíjate que igual le puedes cambiar los colores, ¿ok? Lo puedes colocar intenso, se te colocan amarillo intenso, azul, el color que a ti te guste. Yo prefiero dejarlas un poco gris o inclusive negras, ¿ok? Un poquito, tiene que ser distinto al fondo. Y lo que hago es que le bajo la opacidad. Como decir que yo las pueda ver, a mí me gusta verlas porque me sirven de referencia, pero que no resalten tanto en mi gráfico. Las horizontales igual, las puedes cambiar de color, le puedes colocar que estén intensas, ¿verdad?
Pero y de la misma forma, yo prefiero colocarla en gris, que yo las vea, pero que no sea tan fuerte a mi vista, ¿ok? Como les dije, eso depende del gusto de ustedes. Igualmente pueden bajarla toda la opacidad y simplemente que no se vean, ¿ok? Y dejar el gráfico así, también se ve bien. Pero sinceramente sirven como un poquito de referencia, como para uno ir ubicando niveles de soporte y resistencia que no sean tan eh, visibles, que peguen tanto en los ojos, pero que yo tenga la capacidad de ver, ¿ok? Luego vamos a tener otra sección que se llama rupturas de las secciones, hacemos clic ahí y vamos a encontrar líneas azules verticales, que igual puedo cambiar de color, y está en amarilla, que nos va a decir las sesiones que han existido de negociación, igualmente dependiendo de los activos y los horarios. Estas son las sesiones que se han ido dando por día, ¿ok? Entonces eso puede también ubicarse dependiendo de la temporalidad que tú uses. Eso puede ser útil dependiendo de lo que tú quieras, pero lo puedes colocar y no colocar. Yo lo puedo utilizar, sí, cuando se está haciendo trading, pero no lo pongo tan fuerte, lo pongo un poco más, digamos, un color más disimulado, color más pequeño, que me permita observar que ya estoy en una nueva sesión, que ya está por cierre la sesión, pero que no me influya mucho en la gráfica, ¿ok? Luego vamos a tener donde dice marca de agua. Si hacemos clic aquí, lo único que nos va a salir es que nos va a salir el nombre del ticker del activo que estamos revisando como una marca de agua al fondo. Esto a mí no me gusta, siento que me ocupa espacio visual y me distrae. Yo prefiero quitarlo, ¿ok? Ahora, también dentro de las marcas de agua y lo demás también tenemos texto. Podemos colocar el texto que esté en rojo. Fíjense cómo están. Vamos a quitar aquí la marca de agua. Fíjense, el texto del nombre está en rojo y yo lo puedo cambiar a otro color que a mí me guste, verde, ¿ok? Dejarlo, qué sé yo, un poquito púrpura. Por lo general yo lo dejo por defecto en blanco, ¿ok? Y le puedes cambiar también exactamente el tamaño, lo puedes colocar más grande o lo puedes poner más pequeño, es mejor dejarlo como viene a niveles de 2. Así como está, se ve bastante bien y bastante armónico, ¿ok? Luego vamos a tener otra función que dice líneas. Estas líneas que están aquí claritas en blanco, yo las puedo colocar más intensa o la puedo cambiar de color. ¿De qué línea estoy hablando? Estas líneas que separan las escalas del gráfico. Vean cómo están por la parte inferior amarilla, por la parte derecha amarilla. Yo las puedo cambiar, ¿ok? La puedo colocar rojo, la puedo colocar verde, si quieres diferenciar de alguien. Por lo general viene en blanco, yo las dejo blanco, ¿ok? Ya eso sería gustos y colores, ¿ok? Luego vamos a colocar esta sección que dice navegación. ¿Qué es navegación? Estos botoncitos que tenemos en la parte inferior en el medio, ¿ok? En el medio. Que tenemos más o menos a la derecha, a la izquierda o volver a actualizar el gráfico, ¿ok? Estos botones que están aquí abajo. Estos son los botones de navegación. Ir atrás, aumentar el zoom, disminuir el zoom y restaurar el gráfico. Tú lo puedes colocar de varias formas. Voy a colocar aquí. Puedes colocar que siempre esté visible, que esté solamente visible cuando el mouse pase o quitarlo, que nunca esté visible. Yo prefiero dejarlo siempre visible, porque a veces cuando el mouse me pasa, en mi caso me falla un poquito cuando uso sobre todo el mouse óptico, pero ya sería cuestión de cada quien como lo guste, ¿ok? Luego tenemos donde dice porcentaje superior e inferior. ¿Qué significa ese porcentaje? Ese porcentaje es qué tan alejado está la gráfica de la parte de arriba y de la parte de abajo de la pantalla, ¿ok? Entonces, igual que de la parte de la derecha, eso lo puedes modificar a tu gusto. Simplemente puedes ir aumentando el porcentaje de separación que vas a tener de arriba o el porcentaje de separación que vas a tener de la parte baja. Y las barras de la derecha, qué porcentaje vas a estar separado con respecto a la derecha. Eso lo puede usar cada quien a su gusto. Yo por lo general lo dejo por defecto, no hay ningún problema con eso. Pero ahí lo tienes si lo que deseas
modificar, ¿ok? Espero que estés respirando. Ya sabes, si se te olvidó suscribirte en la opción anterior, anda abajo, suscríbete, porque si ya estás hasta este momento en el video es porque está siendo de utilidad para ti, ¿ok? Luego vamos a la sección donde dice Trading. Fíjese que solamente estamos en la configuración de gráfico. Entonces, esto se utiliza cuando tú vas a hacer o ya tienes enlazado tu broker oficial y hacer compras y ventas oficiales dentro de la plataforma, o sea, con dinero real, o cuando estás utilizando la cuenta demo, ¿ok? La cuenta de prueba que trae la plataforma. Entonces, fíjate que lo primero que salimos es los botones de compra y venta. Si hacemos clic, esos botones estaban en la parte superior derecha, aquí, y desaparecieron, ¿ok? Desaparecieron. Pero tú, si quieres, lo puedes volver a colocar haciendo clic aquí. Y cuando tú haces clic, dice valor del mercado, ¿verdad? Él te va a sacar esta pestaña y tú puedes ordenar tus compras y tus ventas, ¿ok? Dependiendo cómo lo quieras hacer, ¿ok? Dando clic y aquí el lado derecho se te abre este menú que está aquí, ¿ok? Donde tú colocas tu orden, cuánta vas a comprar, orden límite, órdenes. También puedes colocar órdenes instantáneas. ¿Qué quiere decir? Que tú haces clic aquí y ahora esas órdenes se van a hacer, no te va a salir el menú, sino que ya te configuras previamente, ¿ok? Y simplemente al hacer clic, él te va a hacer la compra, fíjate, te va a hacer la compra o te va a hacer la venta de forma automática, ¿ok? De forma automática. O sea, ya te va a entrar al mercado con una configuración. Esto lo usan mucho las personas que son scalper, ¿ok? Que son scalper. Luego tienes reproducir sonido para las ejecuciones, haces clic en reproducir sonido y aquí tú puedes colocar diferentes sonidos que te permitan avisarte cuando la orden fue tomada o no. Ya sería el que más te guste. Y si lo quieres con sonido o si lo quieres sin sonido. ¿Ok? Luego tienes que solamente te notifique si hay rechazo de la orden, si la orden entra o no entra, lo puedes quitar también, ¿ok? No hay ningún problema. Yo por lo general esto no lo uso, porque ya no, yo no hago órdenes directamente aquí, pero son cosas que se pueden ir usando dentro de la plataforma. Luego vienen las posiciones de pérdidas y ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Esto te va a avisar cuando tengamos la orden. Vamos a colocarle una orden aquí. ¿Ok? Fíjate que tenemos una orden ahí en venta. Entonces, esta orden aquí trae una información que dice en este caso menos 0,88. Eso lo puedo dejar que lo coloquen como no. Entonces, yo puedo colocar aquí que me dé esa información, no me la dé o sí me la dé. Igualmente el botón de reversión. ¿Qué pasa? Hay momentos donde sale un botón, colocamos aquí, para que el precio, si tú te equivocas, en vez de ir en long, automáticamente lo hagas en short, para que tengas en la orden. Este que está aquí, este púrpura que sale aquí, ese botón de reversión, para cambiar la orden al otro sentido. ¿Ok? Lo puedes dejar colocado ahí o no. Si vas a practicar cuenta demo y eso, sería bueno dejarlo ahí colocado, ¿ok? Las órdenes, cuando tú haces una orden en el mercado, no que entras directamente, sino que se coloca la orden. Digamos que estamos aquí, vamos a dejar una orden límite. Vamos a colocar un precio más arriba, por aquí. Vamos a hacer comprar y él te va a dejar una orden puesta. ¿Ok? Una orden puesta. Es que ya me entró al mercado. Hay que colocar un precio mucho más lejos. Vamos a colocar comprar y vamos a colocar comprar en 23.00. Ok, vamos a comprar. Y fíjate cómo él te deja marcada la orden de compra. La puedes dejar aquí. ¿Ok? La orden de compra. O simplemente que no te la marque. Y la quitamos. ¿Ves? Esas son las opciones que vas a tener aquí en tu configuración de gráfico. Yo pienso que si estás empezando, vas a empezar con cuenta demo, son cositas que debes dejar aquí, ¿ok? Los corchetes de pérdidas y ganancias, eso también déjalo como está. Las ejecuciones, etiquetas de las ejecuciones. Aquí sí, esto me fastidia un poquito. Fíjate que cuando dice ejecuciones, si coloco las ejecuciones y le quito las etiquetas, me va a salir estas flechitas que están aquí.
Lo que me está diciendo es que justo ahí tú colocaste órdenes de compra y ventas. Hay órdenes ahí que ya se ejecutaron. Y luego si le colocas las etiquetas, te va a decir qué se ejecutó, a qué precio se ejecutó. Eso para mí ocupa campo visual. Yo prefiero no colocarlo. ¿Ok? Luego viene línea de precio ampliada. Es esta línea que sale desde donde está la orden ampliada hasta el otro lado. O simplemente la quitamos y sale sin la línea, solamente el nivel del precio. Ya eso es cuestión de cada uno de ustedes, los que les guste. ¿Ok? Muy bien, ahora continuamos con los... Ah, no, aquí está la alineación también. La alineación de orden, igual que los datos, tenemos a la izquierda, que pueden estar colocados a la izquierda de la pantalla, ¿ok? O a la derecha, pero a mí me parece mucho más práctico a la derecha. También lo puedes colocar en el centro. Puedes ubicar en el centro, ¿ok? Pero me parece que es mucho más práctico a la derecha. Ahora bien, entramos al último panel de la configuración del gráfico, que son los eventos, ¿ok? Aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, vámonos por ejemplo a acciones, que es donde podemos ver eso un poco mejor. Vámonos por ejemplo a la acción de aquí de Google, ¿ok? Y vamos a encontrar algunos datos interesantes. Vamos a buscar un gráfico un poquito más grande, gráfico diario, ¿ok? Bueno, vamos a ir probando. Entonces, aquí tenemos para mostrar ideas en el gráfico. Cuando hay ideas acerca de usuarios seguidos, si tú sigues a usuarios, te van a salir ideas. Puedes colocar todas las ideas. Y fíjate cómo salen unos pequeños botoncitos, ¿ok? Unos pequeños botoncitos. Ya vamos a hablar aquí. Cuando las personas o tú comparten ideas y tú activas esta casilla de ideas y colocas todas las ideas, no solamente las seguido, ahí donde está ese botón, alguien publicó alguna idea con respecto a algún análisis con respecto a eso. Entonces tú haces clic ahí y tú puedes ir leyendo, en este caso, qué estaba publicando este usuario, en el caso de Class Victor, qué publicó en ese momento, ¿verdad? Qué idea tuvo, qué análisis, y luego le das clic a play y a partir de ahí te sale la ejecución y puedes comprobar si su análisis fue acertado o no, o pueden ser ideas propias también que tú puedas utilizar. Eso lo puedes activar aquí para que lo tengas visible o no. En lo personal yo no lo hago, pero está bastante interesante. Puedes colocar también tus ideas. Digamos que tú tienes un análisis aquí, haces un análisis, lo publicas en ideas y tú puedes ir observando cómo se te va manejando. Esto sí te puede ser un poquito útil para ir aprendiendo. En lo personal yo no lo uso, pero la función está. Luego tiene donde dice mostrar dividendos en el gráfico. ¿Ok? Mostrar sección de dividendos, desdoblamientos de acciones split, beneficios en el gráfico, rupturas de beneficios y últimas noticias. ¿Ok? Todo eso lo vamos a encontrar en la parte inferior. Fíjate que cuando colocamos rupturas de beneficios es donde fueron publicados beneficios en ese nivel y qué pasa a partir de ahí. Pero esa información toda la vas a ir encontrando en la parte inferior donde está el volumen. ¿Qué pasa en esa parte inferior? Hay unos pequeños como loguitos y cada uno de esos te va a dar algún tipo de información. Si hacemos clic en ello, fíjate que le damos que dice acción desdoblada. Aquí está beneficios, cuando fue la publicación de beneficios de las acciones. Ok, por aquí también están las últimas noticias con respecto a Google. Eso todo te va a salir en la parte inferior si tú lo quieres agregar o no. Eso no quita mucho espacio, lo pudieses dejar para que estés atento, pero repito, dependerá de tu gusto, para que estés atento igual con los calendarios. Si hay algo que no ha ocurrido, fíjate que aquí está el precio y no ha ocurrido nos metemos aquí y dice que para el marzo 25, entre marzo 25 y abril, vamos el marzo 23, dice fecha, marzo 25, finalización el marzo 23, el periodo se va a publicar el 25 de abril, perdón, el periodo de marzo se va a publicar el 25 de abril de 2023. Así es que se lee. Mil disculpas aquí. ¿Ok? Este aquí. El periodo que vence en marzo
se va a publicar en abril del 23. Y esa es la fecha que está aquí para que estés atento cuando van a volver a publicar beneficios, en este caso en Google. Esto también lo puedes aguardar, todo lo que es tipo de eventos, ¿ok? Entonces, bueno, ya aquí queda cuestión de tuya, de cómo empiezas a configurar, qué es lo que te gusta, cómo no te gusta tener un gráfico, ¿ok? Dependiendo del activo que tú quieras revisar, poner los colores que a ti más te gusten, los colores que tú más desees, ¿ok? Todo eso ya lo tienes aquí en ese menú. Recuerda, parte superior derecha, puedes desplegar donde dice configuración de gráfico o simplemente hacer clic derecho en la parte inferior, opciones de configuración. Y ahí disfruta para que dejes el gráfico como a ti te guste. Cuídense mucho, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Chao.